Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Esto no estaba en mis planes. Mi nombre es Eri y hoy tengo una invitada muy especial. Está mi abuelita Maribel, ha venido a conversar conmigo sobre estos temas. Ella es una persona excepcional, es una mujer que yo admiro un montón. Muchos seguro que nos están viendo también la conocen. Ella ha dedicado su vida a trabajar por los niños en temas relacionados con la educación. De hecho, tiene 91 años y hasta el día de hoy está involucrada en proyectos que tienen que ver con la primera infancia y con la educación. Pero hoy vamos a conversar un poco sobre el tema del duelo, la muerte. Me interesa conocer sus experiencias, que hemos hablado en otros momentos, pero me interesa que ahora podamos profundizar un poco. Y también, además de hablar de sus experiencias con pérdidas de seres queridos, quiero hablar también de cómo ve ella el tema de la muerte, ahora que a sus 91 años pues debe tener también otra perspectiva. Así que bueno, sin más, quiero darle la bienvenida a mi abuelita. Hola Abu, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal Abu? Quería decirte, tú has vivido la muerte de varios seres queridos, pero Sí. creo que la de tu papá debe haber sido como el primer acercamiento de alguien muy cercano, una muerte más impactante para ti, porque además era más chica. Cuéntame un poco qué edad tenías, cómo lo viviste, cómo fue ese momento para ti o lo que tú recuerdas. Bueno, yo era una niña que mi papá había esperado mucho. Él siempre decía que quería tener una hijita mujer. Entonces, su alegría era conmigo y él era aviador militar y a veces tenía que hacer vuelos y nosotros nos quedábamos en la casa con mamá. Bueno, este día era el día en que él entregaba la base y se retiraba. Yo ese día le pedí que me acompañara porque tenía un poquito de miedo, me iban a revisar un diente que se movía y me dolía un poco. Y él me dijo, uy, lo siento, mi princesita, pero hoy papito no te puede acompañar. Bueno, le dije, y nos fuimos al hospital y cuando el dentista me estaba atendiendo, la miraba a mi mamá muy fijo, pero todo era un ambiente medio raro. Él siempre que llegaba al destino encontraba una forma de comunicarse. En ese momento se comunicaban por telegrama, Claro, no no había, había celular. no había celular. Y de pronto consiguió comunicarse con la base y preguntó, ¿y mi viejo cómo ha llegado? Tu Mi mamá, mamá preguntó porque no eso. había todavía tenido Y no- noticias. sí, entonces ella pensaba que ya debía de haber llegado y ya se debía de haber comunicado. Entonces dijo, por favor, ¿cómo llegó mi viejo? ¿Ya está en la base? ¿Se puede uno comunicar? Y le dijo, lamentablemente, señora, ha pasado un accidente. Entonces ella le dijo, ¿y hay alguna esperanza? Y parece que el hombre le dijo que no. Entonces ella se desmayó, se Wow. cayó con el teléfono. Y eso a mí me impactó. Pero después mi mamá no quiso que nosotros estuviéramos en el velorio. No eh, sabía eso. la gente dice que estaba llena la casa, lleno todo, pero nos sacaron a nosotros de la casa. Ok. Nosotros no vimos, ella no quería que viéramos nada. ¿Tú cuántos años tenías y el tío Uge cuántos Yo años? tenía 7 años, iba a cumplir 7 años y mi hermano 5. ¿No? ¿Ustedes sabían que había muerto su papá? No, 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 no sabían. O no, no sea, sabía. la Vichy, que es la mamá de la abuelita, ella lo sacó de ahí todo, pero no les avisó lo que había pasado. No, 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 Ok, no, no. ok. Entonces, al día siguiente fue el entierro, nosotros tampoco estuvimos en ese momento y volvimos después de unos días. Entonces mi hermano le preguntó, mamita, ¿por qué no te has pintado? Y mi mamá se puso a llorar. Entonces todo eso sonaba raro. Entonces yo pregunté, ¿y mi papito? Está de viaje, se fue de viaje, ¿te acuerdas que te dijo que no podía llevarte al hospital? Y mi mamá se puso un poco delicada de salud
Entonces el médico recomendó que fuera a Córdoba y se fue con una muy amiga de ella y amiga de mi papá, y nosotros nos quedamos con mi tía, mi tío y sus hijos. Para nosotros mi papá estaba de viaje, pero yo tenía una sensación de que algo había pasado que no era tan cierto. Ujú. Y de pronto una chica en el colegio me dijo, tu papá se murió en un accidente. Ay, Abu, qué fuerte. Entonces yo decía, era por eso que estaban tan raros, por eso nos sacaron de la casa. Pero yo no me atrevía a decírselo a mi mamá, porque decía, por alguna razón, ella no nos quiere decir. Te lo guardaste. Pero la chica me chantajeaba. ¿Qué? Si tú no me haces esto, yo voy a contar que no tienes papá, que tu papá se murió. Entonces yo veía como algo malo, no como algo natural, como es la muerte, ¿no? Sí. Como es mejor que te lo diga y no que tú lo descubras de esa manera, porque como niño no sabes procesar qué es la muerte. Exacto. Bueno, ese era un recuerdo que yo dije, yo nunca le ocultaré a mis hijos si algo pasa con uno de nosotros. Y Abu, ¿y cuánto tiempo pasó hasta que te dijeron que había muerto tu papá? O sea, ya te habías enterado por esta chica en el colegio, pero la Vichy no te había contado, medio que lo tenías ahí guardado. ¿Te acuerdas cuánto tiempo pasó hasta que, cómo fue esa conversación? Al año. Wow, o sea, Sí. todo un año Sí. viviste sin Sí, saber saber. realmente. Al año, me dijo, tenemos que ir a misa. Y le dije, ¿por qué? Y vas a ir vestida de blanco. Entonces le dije, ¿por qué, mamá? ¿Por qué vamos a ir a una misa hoy? ¿Por qué falto al colegio? Ah, claro, era un día de semana Un día, normal, no sí. era día de misa, digamos. Era un día 20 de marzo. Ah, era un 20, claro, el año, Y después de ahí vamos a ir a la Chacarita. que es el La cementerio. Chacarita es el cementerio. Y entonces le dije, pero mamá, dime algo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, tu papito tuvo un accidente. Entonces le dije, pero yo lo presentía, mamá. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué yo no lo vi a mi papito? Entonces, ella no me quiso decir que en realidad en un accidente de ese tipo no queda nada, ¿no? Sí. Y ella dijo, ahí no hay nada en ese cajón. Entonces yo tenía la imagen de mi papá despidiéndose de mí y después nada. Claro. Entonces ella me dijo, porque eras muy chiquita, pero ahora no soy mucho más grande. Y yo hay cosas que quisiera saber. Entonces me dijo, te basta saber que tu papito ya no está. Está en el cielo y desde el cielo nos cuida. Pero yo no lo veo y no lo voy a ver. Sí, esa sensación de vacío, vacío, ¿no? De decir, alguien estaba acá y ya no está y nunca más lo voy a ver, genera mucha angustia. Uno escuchaba, sí, fulanito se murió, no sé qué, pero lo están velando en tal lugar y qué sé yo. Y yo, mi papá no, Claro. mi papá lo vi y después Pues ya ya no no. lo vi más, desapareció. Yo creo que, o sea, regresando, ¿no? sobre esta historia que me estás contando, pienso que qué importante es decirle a los niños, aunque sean niños, hay formas de acercarse a los niños también y hablarles a su edad sobre la muerte, pero no como que esconderlo, porque si no se generan tantas preguntas, dudas, decir, por ejemplo, estas cosas, era otra época también, ¿no? Pero decir estas cosas de que se fue de viaje y entonces a veces se puede generar un sentimiento incluso de abandono. ¿Cuántas Claro. cosas pueden pasar? Los niños se dan cuenta de muchas cosas y si no, empiezan a pensar y pueden hacer asociaciones que no necesariamente sean correctas, Bueno. ¿no? Creo que esto nos hace, o sea, esta conversación nos hace ver también qué importante es no solamente que a los niños que se les ha muerto alguien, ser transparentes, contarles, obviamente de acuerdo a su edad, pero sí hablarles de la muerte y de la pérdida y dejarlos involucrarse. Pero qué importante también hablarlo con los otros niños
que son los amigos del colegio, los compañeros, los primos, ¿no? Familiares, vecinos, porque ellos también tienen que entender cómo funciona la muerte y también aprender esta como compasión o empatía o que se vaya generando con los otros niños que lo experimentan, ¿no? Ya teniendo más o menos 15 años, Sí. me había ido a una fiesta de carnaval y entonces de pronto el chico con el que yo había ido se acercó y me dijo, nos tenemos que ir. Y le digo, ¿pero por qué? Si recién llegamos. Y me dijo, porque creo que ha pasado algo en tu casa. Ay, ¿Qué pasó? No sé, pero tu mamá me llamó y me dijo que te llevara. Ella llamó, era un club, preguntó por él, que era socio. Y cuando llegué, yo en la puerta lloraba porque ya me vino todo a la cabeza. ¿te imaginaste otra lo peor? vez, ¿no? El mismo cuento de que qué pasó. Y mi mamá me dijo, ya calma, porque era así, bien recta. Ya calma, hija, ya no llores. Lo que pasa es que se murió el abuelo. Y el abuelo para mí era como un segundo papá. Ya. Porque no era el papá de mi mamá, porque mi mamá fue hija póstuma y mi abuela se casó después de que mi mamá... Voy a explicar qué es hijo póstumo por si alguien no sabe. Mi bisabuela nació y su papá había muerto. Pero mi tatarabuela años después conoció a su esposo, se casó y mi abuelita por eso lo llamaba abuelo. Entonces hijo póstumo se refiere a cuando naces y tu papá ha muerto. Entonces claro, el padrastro, digamos, de tu mamá, igual ustedes lo querían como el papá de tu mamá y tu abuelo. Le decía. Claro, el abuelo. Y como mi abuela era muy seca, sí, no era cariñosa, nosotros lo queríamos más al abuelo, muchísimo más. Entonces, ese fue otro impacto. Fue un golpe duro. Sí, porque otra vez perdía una figura similar a lo que podía ser mi padre, ¿no? Claro, claro. Me fui acostumbrando a que la muerte era un proceso natural. Yo decía, ¿por qué es que a veces se muere gente joven? Uh-huh. Porque es natural que yo piense, yo tengo 91 años, sí, en algún momento me voy a morir, claro. No me voy a quedar eternamente. Entonces, yo hablaba muchas veces con el padre Romeo Luna Victoria y le pregunté, padre, ¿por qué? Bueno, me dice, porque hay personas que están destinadas, son lo que podríamos llamar seres de luz, que vienen a este mundo con una misión y cuando cumplen esa misión, Dios los recoge porque son personas muy buenas. Pero ¿tú crees? Te pregunto, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí no me da mucho consuelo esas explicaciones porque se muere gente buena, se muere gente mala, se mueren niños, se mueren viejitos, o sea, se muere gente que estaba haciendo cosas buenas también en el mundo y se mueren. Claro, pero él me decía, cuando yo le decía, ¿por qué si hay gente que es muy buena, sí, que solo ha hecho bien uh-huh, y que está... Bueno, él trataba de darme un consuelo. Sí, entiendo que son formas de consolar a los demás, sí, pero no sé si eso tal vez te hizo sentido en ese momento de tu vida. Yo, por ejemplo, eso era algo que no me daba consuelo a mí, más bien pienso como que no, la gente pues lamentablemente se muere, ¿no? Claro, pero ahora cuando tú quieres averiguar más cosas, sí, hay muy poca información, porque como es un tema doloroso... Sí, es un tema tabú. Abu, tú tienes 2 bebés que fallecieron, 2 hijos que fallecieron al nacer y unos días después del nacimiento. Y si actualmente ese tipo de pérdida se habla muy poco, me imagino que años atrás, cuando te pasó esto, hace, no sé, 60 años o 60 y pico años, ¿cómo experimentaste eso? ¿Cómo fue? Porque, como te digo, si actualmente cuando hay pérdidas en el embarazo se habla poco, me imagino que en tu época era también peor aún, o sea, más difícil aún la conversación sobre ese tema. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo experimentaste? Bueno, no sé. yo te diré, la primera fue que vivió unos días, pero como yo ya sabía que tenía anticuerpos por ser RH negativa. Es que mi abuelita tenía un problema médico
que en su época, cuando tenías la sangre diferente al bebé, ¿no? Sí. Podía haber estas pérdidas. Entonces, mis hijas eran positivas. Sangre positiva. Sangre positiva. Entonces, esta era la tercera bebé que tenía, 2 vivas. Y cuando nació esta, vino un momento el médico y me dijo, qué niña tan preciosa, nunca he visto una niña recién nacida tan bonita como él. Tanto que le pusieron la muñequita en la clínica. ¿Y qué nombre le quieres poner? Ya que es una muñeca, Marilú, porque Marilú se llamaba mi primera muñeca. Entonces, pero doctor, no la quiero mirar, porque si se va a morir, no quiero tener ese recuerdo. Eso era lo que ¿no? Que iba a tener la imagen de ella siempre. Y entonces el doctor me dijo, pero mírela, es preciosa, es bella. Bueno, vino el doctor, el especialista en transfusiones de sangre y todo. ¿Ya estaba mal la bebita? Ya estaba mal. Entonces, él me dijo, bueno, hay muy pocas esperanzas para la bebé. Pero yo lloraba tanto que él también se le cortó la voz. Lo único que me dijo es, tranquilízate, tranquilízate. ¿Sientes que hubo humanidad de parte del doctor en ese momento? No era el doctor el obstetra, sí. Era un especialista, el doctor Roe, que era especialista, hematólogo creo que era. Mi mamá estaba ahí cuando la bebita se murió. Entonces, otra vez su práctica. No quería que nadie me dijera que se había muerto. Claro, pero obviamente tú tenías que saber que se había muerto tu hija, ¿no? Entonces, como ya me la habían traído una vez claro. a que la lactara, sí. Yo pregunté y me dijo, no, dice el doctor que no, que mejor le van a dar otra leche. Y vinieron mis cuñadas de visita. Y una dijo, ¿y cuándo se murió la bebé? ¿Y ahí te enteraste? Mi mamá hizo. Entonces yo le dije, ya se murió. Entonces llegué a mi casa cuando me dieron el alta y yo estaba bien deprimida. Obviamente. Entonces me llevó a tu mamá y a tu tía. Sí. Y me dijo, mira las 2 niñas que tienes, bonitas, pero no es la que he perdido. Y esa también era mi hija. Entonces, ni mi mamá ni tu abuelito sí. entendían qué era lo que sentía. Sí. Entonces yo tenía problemas para respirar, ¿no? Sentía así que era como la angustia. Sí. Entonces me llevó él al hospital donde había un médico, un cardiólogo que era muy bueno. Sí. Y entonces tu abuelito le dijo, yo no sé qué le pasa, está así, que no puede respirar, que no sé qué, que no sé cuánto. Mi suegra también está preocupada por esto. Claro, ¿qué podemos hacer? Ellos se enfocaban en ese tema físico, sí. digamos. Y entonces él le dijo, me extraña que seas tan ignorante. El dolor más grande de esta vida es perder un hijo. Ay, Abu, muy difícil. Sí, aceptarlo porque llegaste a tenerlo, a verlo, ¿no? Claro. En el otro caso fue distinto, después de tiempo salí embarazada y me trataron, me dieron distintas inyecciones para prevenir, me vio un doctor también, un hematólogo. Bueno, tuvimos que hacer un pequeño corte, pero estamos de regreso. Entonces tú me contaste que con este 4.º embarazo se monitorizó todo de mejor manera, pero lamentablemente igual tu bebé, tu hijito, falleció al dar a luz. A los 7 meses se presentó. Cuando estaba 7 meses de embarazo. Sí, llegué al hospital, no estaba mi médico, perdía mucha sangre y no tomaba ninguna decisión. Y en eso llegó mi doctor y él me dijo, no te puedo salvar el bebé, pero a ti sí te voy a salvar. Entonces no sé qué movimiento hizo y salió el bebé. Después me llevaron para ver cómo estaba
y se les pasó la anestesia. Y yo he tenido la sensación, Sí. cuando ya como me estaba recuperando, que veía desde arriba todos alrededor mío y escuchaba que decía, está cianótica, traigan más frazadas. Y yo pensaba que yo les contestaba, pero ellos decían que yo no contestaba nada. Pero tú te veías como desde arriba en Sí, esta situación. Sí, y total que después, bueno, ya recuperé, me llevaron a mi cuarto y al día siguiente vino a verme mi doctor. ¿Tú no viste a este bebito, a tu hijito? No, el doctor no quiso, me puso algo en la cara. Cuando te sacó el bebé. Sí. ¿Y te hubiera gustado poder verlo? ¿O qué piensas? No, No. no lo hubiera querido ver, no. Pero le Eso pusiste sí. nombre y todo, porque yo sé que se llamó Martín, le decíamos que iba a ser, pero de eso hablábamos con las chicas y sirvió un poco para prepararlas de cómo es un parto, porque ellas me preguntaban, ¿no? Por Sí. dónde sale, cómo sale, duele. El doctor me ayudó mucho, el obstetra. Sí. Al día siguiente me fue a ver, conversamos y todo, y entró el doctor que había estado para atender. Me dijo, ¿usted es la que ayer se estaba muriendo? Entonces el doctor le dijo, para matar una irlandesa se necesita más que eso. Hemos hablado, ¿no? De la muerte de tu papá, de tu abuelo, luego cuando ya eras adulta, la muerte de 2 bebés, de 2 hijitos que tuviste. Y como te digo, pienso que las cosas seguro no se manejaban. Si ahora no se manejan tan bien con el tema de la muerte de los bebés, en una pérdida de embarazo o en el nacimiento, y antes seguro era peor, ¿qué piensas que, o sea, qué cosas podrían hacerse diferentes? ¿Cuál sería como tu observación, tus consejos, si una mujer o, bueno, una pareja está afrontando ese tipo de pérdida? Las personas que rodean Sí. traten de darle un consuelo, no que le digan, bueno, se murió, o que le hagan un drama. La persona necesita a alguien que le dé un poco de calor para ese vacío que se siente de haber esperado 9 meses un bebé. Muchas veces la gente se queja de que fue maltratada. Sí. Que le dijeron que bueno, que se había muerto, que no es así, ¿no? Sino que puede haber una causa. Conocer, Ya. saber un poco más de información. Entonces tú dirías que en tu opinión, en tu experiencia, ¿te parece que habría que haber mejor contención? Sí. O sea, apoyo, contención en ese momento. Ser transparentes con los papás, lo que ellos también necesiten saber, no ocultarles información. En tu caso, tú piensas que tal vez no quisiste ver al bebé, pero si hay papás que quieren verlo, que se los enseñen, no que decidan por ellos, ¿no? O sea, si quieren ver a su bebé, estar con su bebé, darles ese espacio, creo que también es importante, ¿no? Claro. Y luego también como que ser un apoyo, ¿no? No ser una carga para esas personas, Claro. no hacerles más problemas que los que están como experimentando en ese ujú. momento. Y si ven Sí. que hay mucha angustia de parte de la madre, porque puede haber lo que se llama un sobreparto, es un estado emocional con consecuencias, que es cuando no tiene esa persona la contención especial. Sí. Entonces buscar el apoyo de un psicólogo o una psicóloga que se especialice en ese área, porque no es cualquier persona que se muere. Claro. Es una parte tuya que estás perdiendo, ¿no? Claro, es tu hijo, sí. Entonces necesitas eso. ¿Y tú tienes algún ritual o alguna costumbre o algo que tú hagas como que sientas que te conecte con tus seres queridos que ya no están acá físicamente? Y yo creo que más me conecto con mi papá. Ya. Y yo creo que muchas veces que yo he estado en peligro, él ha estado presente para cuidarme. Pienso eso. ¿Y tú le hablas, le rezas, Sí, haces sí. Yo le hablo y le cuento lo que estoy viviendo. Por ejemplo, una vez que iba de viaje y se dio vuelta el carro, Sí. ¿no? Le decía, ay papá, ¿qué será esto? ¿Cómo habré estado? Porque yo sentía que había gente que estaba encima mío. Y vino rápido un chofer que estaba en la ruta
abrió la puerta y dijo, la señora, yo me la llevo. Y entonces el que iba conmigo dijo, no, yo la tengo que acompañar. Señor, vaya con otro, pero yo a ella la llevo al hospital en este momento. Entonces pienso que en ese bebé que estaba, yo sentía que me estaba muriendo, Sí. que estuvo presente mi papá. ¿Cómo vino el médico? Si era un día que era feriado antes, no ¿Tú sé. sientes entonces que tienes una conexión con tu papá que trasciende la muerte y Sí. que él está todavía pendiente de ti a pesar de que pasen Ujú. los años, digamos, Sí, ¿no? sí. Y bueno, por tu edad, ¿no? Ya tienes 91 años, me imagino, y lo hemos conversado en realidad, que el tema de la muerte es un tema pues que ya está mucho más presente, ¿no? Sí. Porque tienes amigos, amigas también que van muriendo o gente que va llegando a edades mayores, es un tema como que está presente. Tú actualmente, ahora, a la muerte, ¿le tienes miedo? ¿Te da paz? ¿Te da curiosidad? ¿Qué sientes? Cuéntame qué No, sientes sobre ese lo tema. único que pienso siempre es que no sea doloroso para las personas que están cerca mío, que son parte de mi afecto, sino que sientan que yo, bueno, he vivido muchos años y que he tenido oportunidad de compartir, de vivir momentos lindos con ellas, que he jugado, por ejemplo, con mis nietas, si ahora mi bisnieto, que cuando hablen de la Vichy, por ejemplo, con él, tenga el recuerdo de haber compartido conmigo, de haber jugado, de haber tenido experiencias lindas, ¿no? Entonces, no veo la muerte con temor, lo veo como un proceso natural que llega en cualquier momento, que no puede ser el que yo quiera, sino que es el que ya está destinado, porque en ese sentido yo pienso, mi mamá decía que era fatalista, pero pienso que todo el mundo tiene su hora que le llega y bueno, pero que no traiga dolor. Ay, pero cuando pase te vamos a extrañar igual. Bueno, pero que me extrañen, pero con cariño. Eso, de todas maneras, ¿No? abuelita. Pero no con llanto. Mm, No. Trataremos. Que estén, Trataremos. que estén, ay, la abuelita, que vivimos esto, que fuimos a tal parte, que tomamos esto, que no. ¿No? Eso sí nos vamos a acordar de todos nuestros viajes, Claro. cuando hemos jugado cartas, todas las cosas que hemos hecho juntas. Claro, entonces digo, ese recuerdo quiero. No quiero un recuerdo, ay, qué triste, qué cosa, ay, ¿dónde estará? Arriba, abajo, nos aparecerá. Yo a veces quería verla a mi mamá, por ejemplo. Claro, me imagino. ¿No? Pero yo te digo que después de que perdí esa bebé, que me sentí tan mal, ya no lloro. Yo siento, me da mucha pena cuando muere una amiga que ha sido amiga, cercana, me da mucha pena, pero ya no lloro. ¿Tratas de recordar con más alegría, algo así? Sí, ¿O qué quieres trato decir? de recordar los momentos buenos que viví con ella, Ok. ¿no? Porque como que se me acabaron las lágrimas con esa bebé. Con esa bebé. Sí. Entonces, bueno, y digo, uy, qué bueno, ¿qué será? ¿Qué será cuando uno se muere? Pregunto, ¿no? ¿Te da curiosidad? Me encontraré con mi mamá, con mi papá. ¿Qué me dirán? ¿Qué cosa hice? ¿Qué cosa no debí de hacer? No sé. Tantas cosas. Tenía una amiga que ella soñaba y veía a los muertos. Entonces yo le decía, sí me acuerdo. ay, si tú te mueres primero, venme a ver y dime, yo no me voy a asustar, te juro que no me voy a asustar, porque yo no le tengo miedo a los muertos. Desde chiquita mi mamá me decía, hay que tenerle miedo a los vivos, no a los muertos. ¿Y hay algo más que quieras agregar? Tú sabes que este espacio yo lo estoy haciendo porque por mis experiencias siento que el tema de la muerte y el tema del duelo, sobre todo, es un tema todavía tabú. O sea, si en tu época se ha avanzado, pero sigue siendo un tema tabú, un tema que tiene mucho estigma, no se habla, no sabemos acompañar también a las personas que lo pasan.
las personas que lo están viviendo tampoco a veces saben, ay, tendré que hacer esto o lo otro, como que no se les permite sentir tanto. En ese sentido, teniendo esto en cuenta y que yo quiero usar este espacio para escuchar distintas voces, compartir, conversar, etcétera, ¿hay algo más que a ti te gustaría agregar, algo que te parezca importante decir? Que me parece interesante algunas costumbres que en lugar de llorar la gente cante. ¿Te ¿No? gusta eso? Porque es como acompañar a la persona, ¿no?, que está sufriendo, y a lo mejor al que murió porque le gustaba más la música, ¿no? Entonces, hay cosas que pueden ayudar a soportar esa pérdida, ayudar a esa persona a que la entienda por qué le tocó a ella perder a su papá o a su hijo o a su madre, ¿no? Porque se quedó chiquita, huérfana de madre, huérfana, pero ayudarla a que ella la entienda, que haya personas que no le digan, bueno, es así es, uno se tiene que morir, ¿no? Y no es así, ¿no? Claro, no tener esa como frialdad, sino más bien arropar a la persona y que la persona a su tiempo vaya procesando eso que ha pasado, eso lamentablemente que ha pasado, pero como acompañada, ¿no? No como que, bueno, así es la vida, ¿no? Sino más bien ir, no sé, hago esto con las manos porque siento que es eso, ¿no? A veces no puedes estar todo el día con esa persona, pero como mantenerte cerca de alguna manera también y darle ese consuelo, porque yo siempre digo que en realidad uno no supera la muerte de los seres queridos. Uno aprende a vivir con esa pena y continúa su vida y se vuelve a emocionar y a tener momentos felices y todo eso, pero no es que te olvidas, ¿no? No, pero sí hay una cosa cierta, que uno a veces recordando a esa persona y rezándole algo como diciendo, no me olvido de ti y quiero que descanses en paz, que yo estoy bien. Hay como una tranquilidad que es lo que debemos de darle a esas personas. O decir, ay, ¿yo por qué voy a ir a esta fiesta? Es como si no me importara que hubiera perdido. No, decirle, seguro que estará feliz de ver que puedes tener una vida normal. Continuar viviendo también en honor a nuestros seres queridos, ¿no? No porque nos riamos o porque disfrutemos significa que los hemos olvidado o que no nos duele, sino que estamos igual, a pesar de todo, disfrutando ese momento, ¿no? Claro. Y disfrutando que estamos vivos. Claro. Es un regalo para quienes nos quedamos. De todos los días que puedes ver la luz del sol. Que ¿Tú sientes eso? ¿Tú sientes que cuando te despiertas todavía sientes que es un regalo? Sí, claro que sí, claro. Tú aprecias, tú abres tus ojos en la mañana y sientes como que, ¡ay, qué bien sigo por acá! Un día más, ¿sí? ¿no? Un día más de vida. Total que un día que salía porque tenía la presión muy alta y regresé a mi casa, me agarré, me tomé un Xanax y dije, yo me duermo. Si me muero dormida, qué felicidad, ¿no? Entonces es como a tu tío Uge. El último día, no sabíamos que era su último día, pero a él le gustaba la pizza y le dije, pidieron la pizza. ¿Quieres pizza? Sí, sí, sí. ¿Un poquito de vino para tomar la pizza? Sí, sí. Y a la mañana siguiente amaneció muerto. ¿Pero qué? ¿Disfrutó su última noche? Sí, así es. Con Nadie sabía. Nadie sabía. Es verdad, la mejor muerte, así te duermes y Claro, te moriste. Claro. Bueno, me ha gustado un montón tener esta conversación contigo, abuelita linda. Ahora te voy a abrazar. Así que bueno, he buscado que esta sea una conversación con mi abuelita que durante todos los años que nos conocemos, creo que sí hemos hablado de estos temas, pero quizás hoy hemos podido profundizar un poquito en algunos detalles que yo no conocía y me ha gustado mucho también que puedan escucharla. Así que les agradezco un montón. Ya nos vemos pronto en Esto no estaba en mis planes. Bye.